la colaboración de... Qué gusto saludarte, Carlos, después del periodo vacacional. Ya estamos aquí, listos, dispuestos a escucharte. Buenos días, Marcela. Buenos días, Juan, auditorio. También para mí es un gusto saludarles después de el puente de Semana Santa. Y bueno, justamente la actividad se ha disparado una vez que terminaron las vacaciones. Y justamente sobre eso vamos a comentar el día de hoy, porque hace ya demasiados años el gobierno mexicano tomó la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas del país en tareas que corresponden exclusivamente a los cuerpos civiles de seguridad. La razón de esta decisión fue, y sigue siendo hoy, el reconocimiento tácito de que los cuerpos policiales son incapaces de contener los fenómenos asociados al crimen organizado. Con independencia de lo justificado o injustificado de la decisión, o de lo condenable o de los condenables resultados que en materia de violación a los derechos humanos ha tenido el uso de militares en tareas de seguridad, la decisión ha sido generalmente aceptada y no pocas veces celebrada por muchos en México. A contracorriente de la posición que sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas hemos tenido en lo doméstico, hoy se ha levantado en México un coro que considera como una ofensa, una agresión y un acto injustificable el que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya firmado ayer el memorándum que autoriza la participación eventual de tropas de la Guardia Nacional en las tareas de resguardo de la frontera sur de dicho país. De forma particularmente ruidosa, los integrantes de nuestra clase política han asumido de manera unánime la posición de defender los intereses nacionales y han formulado toda clase de planteamientos respecto de lo que debería hacer México para demostrarle a nuestro vecino del norte que no toleraremos su conducta. El coro de indignación no hace sino demostrar, una vez más, la naturaleza oportunista y superficial de nuestros políticos. Ocupados solo de lo banal, dejan de lado lo relevante, porque lo importante para ellos es, en este momento, sonar políticamente correctos e impedir que este episodio pueda representarles una pérdida de votos. En el proceso, no solo se olvida que lo hecho por Trump es exactamente lo mismo que nosotros llevamos décadas haciendo, pues históricamente hemos sido incapaces de construir cuerpos policiales capaces de garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades. También se deja de lado el hecho de que ni siquiera es esta la primera ocasión en la cual se ha tomado una decisión de este tipo en los Estados Unidos, pues Barack Obama y George Bush, hijo, también desplegaron tropas en su frontera sur. Más allá del discurso estridente, la alaraca levantada en territorio nacional por la decisión de Trump soslaya la parte más preocupante de esta, el hecho de que el reforzamiento de la línea fronteriza de defensa en los Estados Unidos implica en los hechos mayores dificultades para la actividad de los narcotraficantes que operan en ella, y eso implica un mayor volumen de estupefacientes en nuestro país. Una de las hipótesis respecto de cuál fue el detonante de la ola de violencia que hemos vivido en México y que en estados como Tamaulipas se sigue viviendo, es justamente que la realización de operativos de contención en la frontera sur de Estados Unidos llevó a la modificación de la forma de operar de los cárteles de la droga, y ello derivó, entre otras cosas, en la expansión del mercado de consumo en México. Valdría la pena que nuestra clase política, y sobre todo el gobierno de la República, dedique energías a examinar y determinar la forma en la cual debemos enfrentar las consecuencias de la decisión adoptada ayer en los Estados Unidos, y que en términos prácticos no tiene absolutamente nada que ver, o al menos tiene muy poco que ver, con la defensa de la dignidad nacional y mucho más con la posibilidad de atestiguar un resurgimiento indeseable de la violencia provocada por el crimen organizado. Hasta aquí el comentario. Sí, creo que es un tema que justo en este momento de campañas electorales, tendrá que ser un tema que lo incluyan en la agenda de los candidatos y que nos digan su postura en función de la relación con Estados Unidos, y específicamente con Trump, ¿no? Porque la con Estados Unidos se teje de acuerdo a quién manda en la Casa Blanca, ¿no? Y cuáles son sus intenciones. Está visto, ¿no? Ha habido periodos en la relación de México con Estados Unidos que han sido, si no tersos, sí mucho más amables y amigables
injustificables. El periodo Obama podría ser uno de ellos, a pesar de que se dice que en el tiempo de Obama hubo más detenciones de migrantes que en cualquier otro momento en la historia moderna de Estados Unidos. Y lo que sí es verdad, yo leía un tuit de Javier Garza, periodista, que decía precisamente esto, ¿no? De que Trump, en cuanto se complica, en cuanto a algo que tiene que ver con la política interna de su país, le está fallando o se siente endeble y débil, inmediatamente va y revisa los compromisos que hizo de campaña y los que le han dado más puntos, los que hacen que se exacerbe el ánimo nacional y entonces vean a Trump con buenos ojos, a pesar de que es tan difícil hacerlo. Y entonces ahí es donde ataca, por ahí es donde decide cuáles estrategias y cuáles puntos son los que tiene que empezar a volver a tejer para reconstruir o para rehacer el momento que a veces no le favorece. Sí, claro, pero eso es exactamente lo mismo que hacen los políticos de cualquier país. Y no se trata de decir que eso justifica lo que hace Donald Trump. Solamente explica que esa es la naturaleza de los políticos. Los políticos utilizan la agenda pública, y en este caso la agenda internacional, como mejor les beneficie, porque así como nuestros políticos en México son incapaces de plantear algo serio porque están en campaña y buscando votos, así también Donald Trump está en este momento en el proceso de ver cómo hace para garantizar su reelección dentro de un poco más de 2 años. Pero más de eso es lo superficial. El asunto es que él ha tomado una decisión que, más allá de lo que a nosotros nos parezca, es una decisión que se va a ejecutar. Van a enviar tropas de la Guardia Nacional de los Estados Unidos a colaborar con las labores de la Agencia de Seguridad Interior de los Estados Unidos en la protección de su frontera sur. Y eso se va a traducir en el hecho de que los narcotraficantes y las personas que trafican con humanos, con indocumentados a través de la frontera entre México y Estados Unidos, van a ver dificultada su labor, tal como ya ha ocurrido en el pasado, cuando se implementaron operativos como la Operación Bloqueo, que, entre otras cosas, por ejemplo, se tradujo en un incremento brutal del número de personas que intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos por Coahuila. Y eso implica necesariamente, ante lo que la experiencia nos dice, que las autoridades se preparen para hacer cosas que se requieren, porque un mayor flujo de personas, una contención mayor de las personas que pretenden entrar a Estados Unidos, la permanencia de ellos en territorio nacional y el hecho de que las drogas no puedan pasar a Estados Unidos y se queden en México, se ha traducido en fenómenos que han sido muy estudiados, muy analizados durante los últimos años en México. A eso tendríamos que abocarnos, más allá de criticar que el señor Trump sea un oportunista, porque al final de cuentas, pues eso está en la naturaleza de los políticos. Pero yo creo que también es una buena oportunidad, y tendríamos que planteárnoslo así, de que esa es la reacción de Trump hacia una situación que está por demás diagnosticada y que es real. O sea, el señor no está inventando nada. La situación del tráfico de drogas, vamos a dejar de lado las causas del tráfico de drogas, que porque si allá la consumen y nosotros la producimos y la vendemos, vamos a dejar de lado eso, sino simplemente una realidad. Hay un tráfico importantísimo de drogas de aquí para allá y de allá para acá de armas. Hay una situación con los migrantes, no nada más mexicanos, centroamericanos e inclusive de otros países del mundo que están entrando por la frontera sur. Entonces, esas son dos realidades que no podemos ni obviar ni dejar de lado, ni tampoco decir ellos son los malos y nosotros somos los buenos, porque si no vamos a caer en el juego, en el garlito de que nosotros somos las víctimas de un señor loco, un señor que no tiene límites y un señor que tiene una animadversión contra México. Yo creo que es una muy buena oportunidad para pensar ¿qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer, Carlos? ¿Sí? ¿Por qué seguimos generando a pasto migrantes? ¿Por qué seguimos generando la huida de muchos mexicanos de una situación económica que pareciera irreversible y además herencia maldita de generación tras generación, que es la pobreza? Entonces, creo que nos toca a nosotros de este lado, independientemente de todo, seguir impulsando, revisando, diagnosticando hasta donde nos dé la cabeza, pero sobre todo implementando acciones. Sí, claro, pero eso pasa necesariamente
por dejar de hacer análisis superficiales de la realidad, pasa necesariamente por dejar de ser frívolos en la discusión y solamente tratar aquello que es políticamente correcto en el momento o que de manera coyuntural nos aporta un beneficio político. Lo decía la entrevistada de hace unos minutos, el problema mayor de México es la desigualdad y ese problema tiene causas estructurales que necesitan ser revertidas para que dejemos de producir migrantes, para que haya menos personas que estén pensando en ir hacia los Estados Unidos para buscar una oportunidad de vida que no tienen en México. Ese problema tiene que ser estructuralmente atendido para que haya menos personas que, frente a la tentación del dinero fácil que produce el crimen organizado, tengan posibilidades de desarrollo personal, profesional, que tengan una expectativa real de vida y no que piensen que la realidad es tan deprimente para ellos, que es tan tortuosa, tan difícil, que pues no importa cuánto dure, es preferible vivir en el mundo del crimen organizado porque ese garantiza, aunque sea solamente de manera temporal o momentánea, una mejor perspectiva. Esos son los problemas que hay que atender, exacto, por supuesto, pero mientras, me parece, hay que hacernos cargo de que esta decisión que se acaba de tomar en Estados Unidos va a tener consecuencias en el corto plazo para nuestro país y tendríamos que empezar a pensar cómo se van a atender. A ver, perfínanos, ¿cuáles serían estas consecuencias? Bueno, mira, cuando la operación bloqueo, está documentado que hubo una mayor dificultad para que las drogas pasaran a Estados Unidos, producto del reforzamiento de la frontera sur de Estados Unidos. Eso provocó un cambio en el modus operandi de los cárteles de la droga de ambos lados. Provocó, por ejemplo, que dejara de pagarse con dinero a los narcotraficantes mexicanos y se les empezara a pagar con droga, y eso implicó que se comenzara a trabajar en la creación de un mayor mercado de consumo en México, y eso derivó ulteriormente en la pelea por los territorios y generó la violencia que vivimos en los últimos años. No es un asunto trivial, es un asunto muy grave que puede volver a disparar los niveles de violencia que vivimos en México, producto de la mayor contención al paso de tráfico de las drogas ilegales hacia los Estados Unidos. Eso es una posibilidad que está documentada por lo que ha ocurrido en los últimos años. Y tendríamos que estar muy preocupados por lo que pueda ocurrir a partir de esta decisión que ha tomado el presidente de los Estados Unidos. Bien, Carlos, pues un tema muy importante, y digo, yo no pienso que haya casualidades, sino hay en el mundo de la política, aunque sea de un país a otro, ¿no? Que llegue en este momento a México una determinación como esta del gobierno de Estados Unidos, nos está diciendo mucho, y yo creo que tenemos que ir, como tú dijiste hace un momento, al fondo de lo que esto representa y saber exactamente que el panorama que se nos está planteando no es muy esperanzador, sino por las consecuencias que pudieran derivarse de esta decisión. Entonces, esto es lo que tendríamos que estar revisando y estar muy atentos también a las posturas de los candidatos. Así es, hay que involucrarse en los procesos que estamos viviendo, pero hay que exigirle sobre todo, y hay que exigirnos a nosotros mismos, que el tratamiento público de los temas públicos deje de ser frívolo, que deje de ser superficial, porque de otra forma vamos a seguir parados en el mismo punto en el que hemos estado durante mucho tiempo, y del que también hablaba la entrevistada anterior, respecto de cómo esta mayor participación que pareciera existir en la discusión pública, en realidad solamente se traduce en pirotecnia verbal y en una vociferación ruidosa que no está ayudando realmente a que los problemas del país se traten de manera seria. Necesitamos involucrarnos más, pero necesitamos involucrarnos con mayor calidad en la discusión de los asuntos públicos. Que no todos son gritos y susurros en la participación ciudadana, también hay acciones muy concretas que han hecho que
se repare, que se tome en cuenta, y mucho de lo que se ha hecho es desde lo privado en función de las investigaciones de corrupción. Creo que tampoco podemos desdeñar lo que se ha hecho, Carlos, de esa manera. O sea, decir que nada más es pura pirotecnia verbal, me parece que es quitarle el mérito a muchos esfuerzos que se están haciendo desde la participación ciudadana. Estamos aprendiendo y, por supuesto, estamos en pañales, pero algo se tiene que hacer, ¿no? Pero sí centrarlo en acciones muy concretas que dejen y que trasciendan y que no sea nada más como la hiperreacción ante un momento político en particular. Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Nos dejas un punto de contacto? Claro, me puede encontrar en Twitter como @cibaja3 o en Facebook como Carlos Alberto Redondo. Gracias.